Dios les bendiga. Esta hora venimos en presentación de los jóvenes para predicarles. Para eso vamos a ir directamente con nuestra cita. Por eso de los varones. De los jóvenes varones. Vayamos a nuestra primera cita. Para los que ya se tienen su Biblia, vayamos a Mateo 16:24 y me dice cuando ya no para leerlo. Léanlo, por favor, los que ya lo tienen. Amén. Ahora vamos a empezar. Uno de los más grandes enemigos de la iglesia hasta estos momentos, o inclusive que pudo haber en el tiempo pasado, uno de los principales causantes de que muchos hermanos su vida sea sin compromiso, sin sueños, es la falta de compromiso con Dios, que tienen miedo a la palabra compromiso. Como muchas veces somos emocionantes, momentáneos y más cercanos y más dar ejemplo, somos cultos. Es decir, que venimos todos los días a la iglesia, venimos, cantamos, escuchamos la palabra, pero no es lo mismo compararse a venir así, a venir con un deseo y con un compromiso que nosotros deseamos. Muchos desean servir al Señor desde su perspectiva. El más claro ejemplo de compromiso con Dios lo encontramos con David. Pero recordemos antes al rey Saúl. El rey Saúl estaba lleno de talentos, el más alto de toda su tribu, y fue ungido rey. En un principio se comprometió a seguir al Señor con todo su corazón, aunque después, conforme el tiempo, comenzó a tener quedas por su fuerza, por sus talentos, que había sido elegido rey. Desde el momento que no quiso entregar y dedicar su vida totalmente a la autoridad de Dios, fue en el momento cuando pierde su reino. Es decir, que él sabía en un principio que todos los talentos que él tenía, incluso el reinado que se le había dado, era por la gracia de Dios. Pero después de un tiempo, él como vio, como sus ojos se comenzaron a cegar espiritualmente, y entró el orgullo en él, y desde entonces, él ya había perdido aquel primer compromiso que había tenido con él. Fue el momento cuando salió su reino. Y en el otro lado vemos a David. David era un simple pastor de ovejas, un adolescente que cuidaba las ovejas en los pastizales, en las partes más alejadas de donde vivía su familia. En su historia vemos cómo nadie pensaba que David fuera candidato a siquiera dirigir un rebaño de ovejas, ni mucho menos a dirigir un reino. Las personas no sabían que David había entregado su vida al Señor, y a través de las ovejas, sus únicas compañeras, es por donde David envía su gran llamado. Un joven conforme a la voluntad de Dios, cuando fue ungido rey, no fue asumida toda su responsabilidad, no fue dado todo su reino, sino que todo tuvo un proceso. Es decir, que Dios quería probar el corazón comprometido de David. Si realmente estaba comprometido y realmente David tenía el deseo de seguir al Señor. Como vemos en el ejemplo de David, así existen muchos congregantes con la naturaleza de David, tienen talentos, tienen el llamado, tienen seguramente el Espíritu de Dios, es decir, el fuego, como lo sabemos. Pero no quieren permanecer en un lugar
quieren pagar el precio de desarrollar su ministerio en el lugar donde Dios determinó, ya sea si eres levita o congregante. Dios para cada uno tiene un llamado, pero a través de que nosotros recibamos el llamado, primero tiene que haber un compromiso con Dios. Hay unos que solamente piensan en el futuro, solamente piensan en lo que harán con su vida, en cuán exitosos serán, olvidándose de que Dios los llamó, de que Dios tiene planeado algo mucho mejor de lo que ellos lo están planeando. Y no se dan cuenta muchas veces que el Señor los necesita. Muchos se le pasan soñando. David, como vemos, David tenía un compromiso serio con Dios. Es por eso que no abandonó el lugar donde Dios lo puso, a pesar de que tuvo muchas oportunidades de hacerlo. Pero también, como vemos, no siempre fue perfecto. También tuvo unos errores, inclusive a causa de su deseo, hizo que una persona muriera. Muchos en este momento, muchos congregantes, queremos llegar a lugares privilegiados sin pagar el precio del trabajo duro, es decir, el compromiso con Dios y el cambio de vida, como lo vemos en el camino crucificado. Y ahora vayamos a la parte buena. Vayamos a Proverbios 1:20. Y aquí nos encontramos con algo totalmente, no sé, a mí se me parece un poco diferente a lo que dice, creo que es un poco de la verdad. ¿Ya lo tienen? Leamos el capítulo 20 en adelante. La sabiduría clama de afuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Bueno, voy a pasar. ¿Ven? La sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría a través de su palabra. No importa el tiempo que llevamos aquí, inclusive nuestro nivel puede ser pequeño, inclusive grande, dependiendo en el camino en que nosotros hemos tomado o cuánto llevamos recorrido. Dios nos hace hechos sabios, pero no muchas veces por ser sabios significa que seamos comprometidos. A veces, por saber mucho de la palabra de Dios, no somos comprometidos, simplemente ignoramos la verdad, a pesar de que cada día se nos escucha, o incluso Dios nos ha revelado la verdad en problemas y situaciones. Y bueno, vayamos al versículo 22, que dice: ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo, oh hermano, que sabiendo la verdad sigue siendo lo mismo, sabiendo que aquello que tú haces, ya sea aquello que no te permite venir a la iglesia, si es tu trabajo, si es, pues digamos, en el caso de los hombres, algún deporte, o incluso dormirnos, en el caso de los y otras cosas, como estar viendo la tele, sabemos que eso nos llena, porque nosotros se nos puede cuidar la
que nosotros no dependemos de nada de eso, sino que nuestra verdad está puesta en Dios. Nuestros ojos, nuestra visión, nuestro caminar está puesto en Él. Y a pesar de todo esto, seguimos haciendo lo mismo. Inclusive yo mismo lo reconozco, de que todo esto aún sigo siendo difícil de entender. Y el versículo 23 dice: volveos a mi reflexión, es decir, vuelvan a caminar, vuelvan en donde un principio ustedes estaban caminando, en donde en un principio ustedes se comprometieron a seguir adelante, no importando las circunstancias, no importando los problemas, ustedes se comprometieron a seguir adelante. Nosotros seguimos este camino. Volveos, volvamos a donde un principio estábamos, volvamos a aquel hogar. Porque aquí yo derramaré mi espíritu, como nosotros sabemos, cada vez que venimos, aunque sean cantos que no nos gusten, aunque no sepamos, o inclusive a través de la palabra, nosotros recibimos de su fuego. Inclusive, no sabemos cómo expresarlo, pero sentimos que poco a poco comienza a brotar. Y cuando comienzan a tener las lágrimas, es cuando sabemos, ya no sabemos qué hacer, sino que es el momento en que tenemos los vidas al Señor y de conocer que tenemos que hacer un nuevo pacto con Él, un nuevo compromiso. Porque Dios ha de saber las palabras, es decir, su palabra. Cada vez su palabra irá más adentro de nuestro corazón, irá penetrando aquello que nos hace alejarnos más de Dios, o inclusive cegarnos cada vez. Esta palabra es luz para nuestra vida, para nuestro caminar, alimento para nuestro espíritu. Amén. Y el versículo 23 dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Muchas veces, hermanos, así somos. Muchas veces Dios nos ha llamado, ha dicho: hijo, ven, porque reconozco en el lugar donde estás, porque reconozco que no lo has pasado bien. Pero, hermanos, muchas veces nosotros ignoramos esa voz, ignoramos la voz de nuestro Señor, que extiende la mano hacia nosotros, que nunca nos dejará, pero muchas veces le damos la espalda, la mayoría. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros no lo vemos, pero le damos ir ahí detrás de nosotros, esperando a que nosotros recibamos de su mano. Antes desechéis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Cuando el Señor nos ha dicho lo que está mal y lo que está bien, no solamente a través de su palabra, sino a través de personas que Dios manda, ya sea el pastor o congregante, o inclusive de alguien que ni siquiera esperamos que lo haga. Dios, a través de ellos, a través de su palabra, nos enseña lo que está mal. Y el 26 dice: también yo me leeré vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere por una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28 dice: entonces me llamarán y no responderé, buscarme han de mañana y no me hallarán. Hermanos, no esperemos hasta que llegue ese momento, a tal grado de que nosotros nos encontramos hasta lo más profundo de nuestros problemas, hasta donde ya no podamos más. No esperemos ese momento hasta que nosotros nos levantemos y cuando veamos, el Señor ya no está ahí, porque nosotros no hicimos eso cuando el Señor lo dio. Amén. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo
menospreciaron toda la reflexión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de mal. Hermanos, hay que aprender a escuchar la palabra, hay que aprender a escuchar ese consejo que Dios nos da, que inclusive aunque nos duele esta palabra, nos ayudará, porque ayudará a contar aquello que Dios quiere que no esté en nuestro corazón, aquello que nos impide seguir, aquello que nos ata con billetes, con cadenas, que nos impide seguir en el caminar, que muchas veces nos mantiene en el suelo. Aprendamos a recibir la reflexión del Señor, porque es a través de ella donde el Señor vendrá con su palabra y contará todo aquello que incluso nos hace doler, ya sea nuestra necesidad o inclusive aquello que no nos deja seguir, por aquello que nos lastima mucho y no queremos entregarlo, que nos lleva incluso a la desesperación a un valle, y a pesar de todo eso nosotros lo seguimos ignorando, porque sabemos que nosotros tenemos una meta, pero si nosotros queremos llegar a esta meta, primero tenemos que dejar todo aquello que nos impide seguir, tenemos que volver a comprometernos con el Señor, a seguir adelante. Y aquí dice, más el que oyere habitará confiadamente, el que escucha su palabra, el que está confiado en Él, quien me conoce, que no importando cuán pecador sea, cuán necio, cuán negligente, Él se entrega al Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, hasta que lleguemos a la meta, nosotros viviremos confiados, reposando, porque sabemos que ya hemos logrado ese camino. Amén. Y esta hora, recuerden que el compromiso con Dios implica en la decisión de seguir al Señor en este caminar. Dejemos que Dios cometa lo que desea hacer en nuestros corazones. Dejemos hacer lo que Él tiene planeado en nuestras vidas. Necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios y hacerlo de una manera sincera, especial, pura ante Él, contrita y humillada. Amén. Amén. Esto es todo lo que tengo. Espero que haya sido de bendición. Haz una oración, Nata. Porque tienes cuidado de nosotros, porque tú conoces nuestro proceder, tú sabes cómo somos, con qué batallamos, tú sabes, bendito Salvador, de quién nos hemos de esconder, Señor, si como está escrito en tu palabra, si subiéramos al monte más alto, ahí estás tú, y si nos escondiéramos en lo más profundo, también ahí estás tú. A donde oiremos de tu presencia, donde tú, Señor Jesús, siempre vienes y nos amas, porque nos amas, nos aconsejas, nos reprendes, Señor Dios, a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, gracias. Ayuda a tus hijos, ayúdanos a cada uno de nosotros a renovar nuestros pactos que hacemos contigo. Ayúdanos a reconocer tu gobierno sobre nuestra vida. Gracias por tu palabra que ha sido dada. Gracias por la vida de Nata, por el vaso que has usado. Gracias, Señor Jesús, y en esta hora te rogamos que nos despidas de este lugar, mas nunca de tu presencia.